Todos los días aquí estamos para compartir contigo a través de Teleuniverso, Canal 29, este proyecto de comunicación siendo el único proyecto de marketing en toda la República Dominicana, es denominado Teleexpo. Y como siempre tenemos un contenido sumamente importante a agotar desde ya y hasta las 3 de la tarde. A ti que conectas con nosotros a través de la magia de la televisión, sin importar si te encuentras en cualquier parte de la República Dominicana, porque hasta allá llega nuestra señal sin fronteras, pero de igual forma también si te encuentras en Puerto Rico o en el área triestatal de los Estados Unidos. Hacerte siempre esa observación que es primordial, seguirnos a través de redes sociales es fundamental. Nosotros tenemos y nos preocupamos por hacer un contenido sumamente viable a través de esas plataformas digitales que ameritan tanta versatilidad, y te explicamos con palabras muy llanas exactamente que el marketing está en absolutamente todo y que tienes que aprender a implementarlo tanto en tu marca personal o como ya en esa empresa establecida que estás trabajando pero que entiendes que necesita ya un refresh, que tiene que renovarse. Estos tiempos te mandan eso, justamente, la renovación constante y el hecho de poder hacer las cosas de manera trascendental. Ya todo está hecho, es una realidad, pero siempre se puede buscar la forma de poder brindar un poquito más de frescura y aportar entonces a través de nuestra originalidad algo que sea distintivo en este mercado que está tan competitivo pues en estos momentos. Recuerda también nuestra plataforma de YouTube, Teleexpo Marketing and Business. Ahí puedes tener la oportunidad de poder disfrutar de todos los programas que diariamente pues producción se encarga de poder gestionar, y nosotros con toda la profesionalidad del mundo de darle forma y cuerpo para que puedas entender el marketing de una manera muchísimo más clara. Hoy hablamos de podcast y escuchar a una amiga mía que me dice: República Dominicana no aguanta un podcast más, no aguanta un podcast más. Ya todo el mundo tiene un podcast, y si bien es cierto de que este tipo de comunicación ha tomado en los últimos 2 años mucho revuelo en nuestro país, no era tan consumido. Ahora sí, estamos viendo como muchas personas se dedican específicamente a hacer podcast. Entiendo y entendemos nosotros también que al menos en nuestro país hemos desvirtuado un poquito la idea. Cuando hablamos de podcast hablamos de radio digital. Aquí ya le hemos añadido obviamente la parte visual, con que pasemos por ahí con unas cuantas botellas de vino. El punto es que el podcast se gestiona para poder hacer una conversación que la puedes hacer en la sala de tu casa con unos muy buenos micrófonos, y que eso lo puedas entonces colgar en una plataforma donde solamente la voz pueda tener obviamente el espacio de principalía, y donde la gente tenga acceso a ese tipo de información cuando quiera. Los podcasts se están convirtiendo obviamente y rápidamente en el centro de atención. Así lo dijo Edison Research, quien es el 75% de los estadounidenses está familiarizado con los podcasts y el 24% escucha podcasts todas las semanas. Esto significa que aproximadamente 68 millones de personas escuchan al menos un podcast, o en promedio 6 podcasts a la semana. Y el crecimiento constante del medio no muestra señales de una decelerización, es decir, esto va en avance. Ahora, es el momento para que los anunciantes y las empresas se unan en la conversación y pues hagan su mensaje para que puedan ser escuchados. La naturaleza íntima de los podcasts, que ahí es donde les digo que quizás en la República Dominicana hemos perdido un poquito el norte en cuanto a eso. Las conversaciones de los podcasts, créanme, es una conversación íntima, y eso es lo que da sentir y sentido al hecho de que tú puedas dedicarte y te concentres solamente en escuchar. Precisamente esa conversación se convierte en el medio ideal para que los anunciantes se conecten con oyentes comprometidos. De hecho, el 75% de oyentes asegura que presta toda su atención a sus podcasts favoritos. Eso significa que los oyentes realmente estén escuchando lo que reproducen en un segundo plano, si se desconectan frente a una pantalla, sino que están muy comprometidos y a menudo están entonces pendientes de cada palabra. Ahora, imagina que tu anuncio se mezcla a la perfección con el episodio de un podcast favorito, o que el presentador, por ejemplo, de ese programa comparte una historia sobre tu marca. ¿Tienes curiosidad? Yo sé que sí, de saber cómo trabajar la parte de los anunciantes en cuanto a podcast, porque no es lo mismo hacer anuncios para radio, y el podcast es, vuelvo y les repito, una radio digital. Si bien es cierto que nos hemos acompañado de las buenas cámaras, de las buenas luces, del buen fondo, la idea prima es
radio digital. Una radio digital que ya está grabada, donde tú tienes un canal y la persona tiene acceso a poder tener el contenido que publiques siempre y cuando sea de su interés a la hora que quiera. Los anunciantes, las promociones que se trabajan en televisión y en radio son totalmente diferentes, porque en la radio tienes que venderme las cosas a través de tu voz. Se pudiera quizás parecer un poquito a las de podcast, pero hoy vamos a desmenuzar todo esto para que tú te enteres exactamente si estás pensando en tener un podcast o si ya tienes uno, cómo adentrar los anunciantes a él de manera de que tu público objetivo, de que la gente que consume tu contenido, para la cual es importante, pues se tome el tiempo también de poder escucharle y prestarle la misma atención a esa conversación que le brindas a través de cada episodio. Antes de ir a una pausa comercial, permíteme hablarte de Premium Medical Service Card. Atención si te encuentras en Puerto Rico. ¿No puedes costear un plan médico o no posees la ciudadanía americana? Premium Medical Service Card es tu alternativa. ¿Sabías que con Premium Medical Service puedes tener acceso a médicos generalistas, especialistas, subespecialistas, salas de emergencia, farmacia sin tope en los medicamentos, laboratorio, cuidado dental, cuidado visual, telemedicina y mucho más? Todo esto por tan solo $89.99 al mes para ti y hasta 8 miembros de tu familia. Premium Medical Service Card es un programa de salud que por más de 18 años ha brindado acceso directo a una amplia red de proveedores de salud en todo Puerto Rico. Llama ahora al 787-253-1101, 787-253-1101. Y recuerda que en Premium Medical Service Card todos cualifican. Vamos a una pausa breve y retornamos con más del contenido de Telexpo. Hoy hablamos de los podcasts, cómo puedes sumar publicidad a través de ellos y qué exactamente tienes que tomar en cuenta para que esto no desvirtúe el contenido que estás produciendo específicamente para ese espacio digital radial. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con la programación de Teleuniverso, Canal 29, específicamente por engancharte con nosotros. 2:42, precisa la hora. Tome café. Yo no he tomado café hoy, Vivi, no he tomado café, es tremendo. O sea, yo con la gracia de Dios, yo salí al mundo hoy, ¿tú sabes lo que es? No he tomado café. ¿Cómo aguanto? Pregunta Vivi, ¿cómo aguanto? Soy una mujer de fe. Y el chiquito también pregunta lo mismo, que va a ser la segunda vez. Esperando que usted sí se esté tomando... Dice Vivi que Los Ángeles. Y me presina entonces, porque ella es osada. Me dice así que Los Ángeles anden contigo, mi hija. Dios mío, Vivi, ¿cómo vamos a hacer saliendo de aquí? Voy a tomar café, eso es seguro. Antes de seguir hablando de los podcasts, que es el tema, si acabas de sintonizar, hoy estábamos hablando más bien de los podcasts, de cómo estos han evolucionado no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, y cómo esos últimos 2 años han sido de un amplio crecimiento para este porcentaje de personas que consume este contenido de calidad. Si bien es cierto de que usted va a encontrar muchísimos podcasts para reírse simplemente, hay podcasts que de verdad tienen un contenido sustancial que usted tiene que consumir. O sea, yo tengo una lista de podcasts tremendo en Spotify y en Apple Music. Vamos ahora a hablarte de Emily Collection. Atención si estás pensando en emprender, esta mención que tengo a continuación es para ti. Yo sé que tienes mucho tiempo quizás pensando, necesito un proveedor, pero un proveedor que tenga la experiencia, que tenga los años de capacidad para poder atenderme y entenderme, sobre todo. El equipo de Emily Collection está perfecto y presto para poder brindarte el mejor de los servicios y para crear el código que necesitas para que formes parte de nuestra empresa y de esta forma puedas entonces comprar tu mercancía de una manera muchísimo más fácil. Nosotros tenemos un máximo de 15 días para recibir mercancía, pero prácticamente semanal estamos recibiendo bellezas. Así que comuníquense a través del 829-997-8413, que es nuestro número de WhatsApp. Pide tener tu código al por mayor y recuerda también seguirnos a través de las redes sociales
como @EmilyCollectionRD. Estamos disponibles para ti tanto en Instagram como en Facebook y cuando hagas el contacto te vamos a dar toda la información que necesitas. Recuerda visitar nuestras instalaciones en la avenida Yapur Dumit, edificio 10, apartamento 201, Emily Collection. Y ahora sí, para poder desmenuzar muchísimo mejor el podcast, te teníamos que explicar exactamente qué es. Y si bien es cierto de que muy por encima te hemos hablado de este mundo maravilloso acá en el programa, a través de este material audiovisual te explicamos con mucha más exactitud exactamente qué es un podcast. Adelante. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en Internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición, pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenidos solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la loza, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay 1.000.000 de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto. Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. A ver si quedó claro. Perfecto. Un podcast se hizo específicamente para escuchar. O sea, yo creo que aquí vamos a tener, en este país vamos a tener que agregar entonces otro nombre, porque cuando le agregas al podcast imagen, entonces pierde virtud. No sé si me doy a entender. Pierde virtud, pierde noción, pierde norte. No es la función para la cual fue creado. Fue precisamente para eso. Yo que soy muy de audiolibros también. Bueno, nada supera realmente leer un libro, ni lo digital. Pero muchas veces cuando uno tiene como metas de lectura y bueno, está el audiolibro ahí, uno lo escucha y perfecto. Ahora, eso tiene que irse adecuando a diferentes cosas. El tema del podcast ahora mismo y su amplio crecimiento es cómo vamos, porque obviamente esto lleva a una parte de monetización, que no es por view, pero sí es por cuántas personas escuchan o reproducen tu podcast o un episodio en específico. Entonces, surge la cuestionante de los anuncios en podcast. ¿Cómo podemos presentarlos de manera de que las personas que consumen nuestro producto
no se vean asediadas, porque realmente el que consume el podcast es porque quiere salir de YouTube, quiere salir de los views, o sea, quiere estar totalmente aislado y quiere escuchar a alguien que se está enfocando en un tema en específico, y puede que si no sabes cómo introducir un tipo de publicidad, entonces esto desvirtúe el contenido y obviamente quite la atención del oyente. Los anuncios en podcast te permiten obviamente interactuar con clientes potenciales sin intermediarios. A través de un anuncio de audio puedes hacer que cientos de presentadores de podcast hablen sobre tu marca, contratar un talento de voz para que te ayude a crear un anuncio que se podría ubicar al comienzo, a la mitad o al final de un episodio. Los anuncios que aparecen al comienzo o al final suelen durar unos 15 segundos aproximadamente, mientras que los anuncios que aparecen a la mitad pueden durar hasta 60 segundos. En muchos de nuestros títulos ofrecemos segmentos patrocinados que pueden durar hasta 3 o 2 minutos. Ahora bien, ¿qué distingue a los anuncios en podcast específicamente? Pues cuando uno se cansa obviamente de la pantalla, también se cansó la mitad de la población realmente, que ya está migrando a podcast. Descubrimos que el 50% de las personas en todo el mundo quiere escapar de la estimulación visual. Los podcasts presentan un descanso para la vista, pero eso no quiere decir que los oyentes escuchen solo para desconectarse de la pantalla. En Estados Unidos, por ejemplo, más del 90% de los oyentes indica que escucha la mayor parte de un podcast, y un 52% señala que escucha todo el programa. Esta experiencia enfocada en el audio demostró ser especialmente efectiva para los anunciantes, y el 54% de los fans de podcast asegura que es más probable que escuchen un anuncio dentro de un podcast, incluso mejor que el 81% que realizó la acción después de escuchar un anuncio de un podcast, desde buscar un producto en línea y conectarse entonces en las marcas, en redes sociales, hasta poder hablar de un producto en alguien. Para poder empezar específicamente de cómo introducir estos anuncios, tienes que encontrar tu audiencia. Es fundamental esto. Con podcasts más populares que nunca, hay mucho espacio para que los anunciantes desarrollen su creatividad. Comienza entonces a investigar, piensa en los podcasts, en las categorías de podcasts que existen, que podrían alinearse mejor con tu público objetivo, si es comedia, si es deporte, si son crímenes reales, carpintería, por ejemplo. Y obviamente elige cuál es tu enfoque. Después de elegir entonces el enfoque, es momento de poder encontrar tu voz. Y ya cuando encuentras tu voz, obviamente que los anuncios leídos por el presentador pueden pues aprovechar esa voz familiar, que es lo que se logra con los podcasts, porque en los podcasts tú creas algo más sentimental. Créanme que se afianza mucho más el producto que en un formato escrito, que se muestre tu mensaje o un enfoque improvisado con anécdotas personales y bromas internas. Por otro lado, los anuncios con talento en voz son mucho más fáciles de producir y se pueden obviamente publicar en varios programas, por lo que son excelentes para poder anunciar y aumentar el alcance entonces de manera efectiva. Con esta info, vámonos a una pausa breve y retornamos con más del contenido de Telexpo. Quédate con nosotros ya prácticamente arribando a la parte final. De que pues la familia de Banfondesa tiene un concurso sumamente especial. Las bases van a estar apareciendo en pantalla y obviamente que te invitamos a que formes parte de él. Aún estás a tiempo de poder formar parte a través de las redes sociales de Banfondesa y de todos los medios que ellos tienen a su disposición. Se han encargado de poder pues replicar esta información y este concurso que estás observando en pantalla en estos momentos. El punto es que puedan participar. Los premios son sumamente cuantiosos, hablando pues, ¿verdad?, en materia de efectivo, y es un concurso de fotografía periodística dedicado a Erasmo Martínez. Así que las bases de concurso están en las redes sociales de Banfondesa. Usted aún está a tiempo, el concurso es mañana, de poder participar y poder, ¿por qué no?, ser uno de los ganadores. Agradecerte como siempre de que te hayas quedado con nosotros hasta esta parte, siempre haciéndote la observación de que continúes con la programación de Teleuniverso Canal 29. Ya está listo Santana Martínez con sus infodeportivas. Nos vemos mañana.